saben, hoy es un homenaje a dos compañeros montoneros que murieron en un enfrentamiento en el cual fueron emboscados por la policía un 7 de septiembre de 1970. Carlos Gustavo Ramos y Fernando Luis Abal Medina. ¡Viva la patria! Por estos dos compañeros y por todos los caídos, las caídas, en todo lo que significó esa gran lucha y esa gesta que llevaron adelante las organizaciones revolucionarias en el 70 y en este caso montoneros, es que hoy nos encontramos con compañeros protagonistas de esas luchas, compañeros que no, como diría el Negro Suárez, no peleaban con carta documento, pero lo real es que es un día para recordar, porque la historia ha borrado muchas de estas gestas históricas y no podemos tener presente ni futuro si no tenemos pasado, pero también para recordar la lucha que estamos llevando hoy. No en vano, cualquiera de los que está sentado acá continúa esa lucha. Le damos la palabra al Negro Suárez. Entonces, ver tantas compañeras y compañeros jóvenes que están militando, que están construyendo de distintas organizaciones, ahora un poco le renueva la esperanza. Así que gracias, compañeras y compañeros, por estar. Tres o cuatro reflexiones que para nosotros son importantes. Yo milito en Convocatoria Segunda Independencia, orgullosamente estoy con mis compañeras y compañeros de Convocatoria, muy orgullosamente, y entonces hay tres o cuatro definiciones que para nosotros son muy importantes en el Día del Montonero. Los hechos ya todos los conocen, así que los voy a abreviar, pero sí referirme a algunos aspectos que son fundamentales, sobre todo para lo que se viene. Si reivindicar el pasado es fácil, es sencillo para cualquiera de nosotros, reivindicar las luchas pasadas. Más difícil a veces es ponerse de acuerdo y más difícil es intentar definir, intentar buscar un camino para el futuro, que es lo que nos depara. Todos sabemos, no podemos escaparle a plantear que la situación en la Argentina hoy es muy difícil, muy complicada. Muy difícil, por distintas razones, pero básicamente la principal es que tenemos un gobierno entregado al FMI, entregado a los gringos, un gobierno vendepatria y que además es un gobierno que nos está llevando puesto a todos. Y en esa situación, en ese arrastre, con una iniciativa muy grande de las clases dominantes, con una iniciativa muy grande de la oligarquía, del imperialismo, de los dueños de la Argentina, nosotros nos encontramos también con una situación muy débil nuestra, muy débil nuestra. Y es lo primero que queremos reflexionar. Nosotros somos débiles, ellos son fuertes, por lo tanto lo primero que se nos ocurre es tenemos que ser más fuertes. Si de lo que se trata, como nosotros permanentemente decimos, es de desalojar del poder a las clases explotadoras, a las clases dominantes y hacerse del poder del Estado para desde el poder construir una sociedad sin explotadores y explotados. Y entonces en ese camino es que uno va y viene, aquel septiembre de 1970, va y viene de 1970 al 2022, porque si algo caracterizó a esa camada de compañeros, esa primera generación de los montoneros, yo pertenezco a la segunda generación por edad, yo tengo casi 70, pero esa primera generación de los montoneros, si algo caracterizó, o al menos si algo nosotros le reconocemos como aspecto principal de su valía, en primer lugar es la coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Si algo nosotros podemos reivindicar de esos compañeros es la coherencia, ¿no?
lucharon, vivieron y militaron con coherencia. Y entonces uno vuelve al 2022 y no tenemos otra alternativa que hacer referencia a la falta de coherencia que existe muchas veces en el campo popular, en montones de organizaciones, en nuestros propios compañeros y compañeras con los cuales hemos militado juntos, hemos estado juntos, y hoy no lo estamos. ¿Por qué no lo estamos? Porque tenemos caminos distintos, porque tenemos visiones distintas, en algunos casos atendibles pensamientos distintos, en otros casos abiertamente compañeros y compañeras que tienen posiciones más cercanas a veces a aquellos con los que tenemos enfrente. Y entonces la coherencia es una cosa que para nosotros es muy importante. Nosotros solemos citar siempre, capaz que algunos viejos compañeros de acá se lo recuerdan, solemos citar al Vasco Altuna, un hombre que fue en dirección de la FAP, que fue un gran compañero, un compañero de la resistencia. Toda la resistencia peronista luchó, estuvo en Cana, y el Vasco Altuna nos decía que la coherencia de un militante se ve el día siguiente a su muerte, porque el día anterior, o un mes antes, o 2 meses antes, se puede mandar la tan cagada, puede ser tan incoherente en lo que dice, en lo que hace, que tira por la borda decenas de años de coherencia. Entonces, esa primera cuestión para nosotros es muy importante, poder juntarnos los compañeros y compañeras que creemos que somos coherentes, aún con diferencias, aún con matices, pero que tenemos como característica principal que entendemos que somos compañeras y compañeros que tratamos de llevar adelante un camino con coherencia en la vida política, en la vida individual y sobre todo en la construcción. Por eso nos alegramos también de este acto con las compañeras y compañeros que están acá. Igual que en Trelew, igual que el tema de la fuga de Trelew, para entender por qué compañeros veinteañeros como Gustavo Ramos y Fernando Valmedina pudieron haber construido una organización, dirigido una organización, haber llevado adelante una de las operaciones emblemáticas como fue el Aramburazo y haber puesto de pie nuevamente la identidad montonera que venía de 100 años anteriores de los caudillos federales, para que se pueda entender por qué lleva a 2 compañeros de clases medias acomodadas que podían haber elegido otra vida, perfectamente podían haber elegido otra vida. ¿Por qué tenían que estar con el barro hasta acá, en los barrios? ¿Por qué tenían que plantar un proyecto político que es continuador de 100 años anteriores? Bueno, para entender eso tenemos que remitirnos al peronismo. El proyecto principal del peronismo era que las clases sociales, la comunidad organizada, era que las clases sociales no podían enfrentarse entre sí, y el Estado peronista debía regular los intereses de esas clases sociales. Eso fue imposible casi desde el inicio del peronismo. En primer lugar, porque es muy difícil que un obrero peronista y el patrón de ese obrero, los 2 peronistas, puedan tener los mismos intereses. Ni Perón no pudo resolver eso. Pero sobre todo a partir del 55 y de este proceso de resistencia, esa lucha interna de clases y esa lucha antiimperialista que se venía dando en la Argentina también se trasladó al peronismo. También se trasladó al peronismo. A veces consciente, a veces inconsciente. Si a mí me preguntan esto en el año 70, 71, 72, probablemente no lo podía definir. Pero la historia nos enseña y nosotros tenemos que aprender de esa historia. Por eso venimos a plantear estos temas que a veces pueden ser polémicos, incluso en el peronismo, con todo respeto, con toda consideración. Y entonces esa lucha de clases y esa lucha antiimperialista que se empieza a dar a partir del 55, del 57, con la resistencia peronista, también se traslada adentro del propio peronismo. Esa lucha de clase y esa lucha antiimperialista ya la venía alertando Evita desde hacía muchísimo tiempo. Podemos decir que si hay un exponente de esa lucha de clases, fue Evita. De esa lucha de clases dentro del peronismo.
Entonces, eso es lo que puede explicar que la continuidad de esa lucha antiimperialista y de esa lucha de clases en la Argentina y también en el peronismo pueda producir el nivel más alto de conciencia. Pero esa conciencia está básicamente enquistada en la clase obrera y sobre todo en nuestras organizaciones revolucionarias. Eso es lo que explica esa lucha de clase, esa conciencia, es lo que explica la aparición de tipos como nosotros, no solo teóricamente, sino prácticamente, la aparición del fenómeno de los montoneros en la Argentina y el hecho mismo de que aparezcan los montoneros con una dirección que nos enorgullece, nos enorgulleció y nos seguirá enorgulleciendo. Con esa dirección montonera, cuyo la mayoría de los compañeros y compañeras están muertos, caídos en combate, en los campos de concentración, muertos en las mesas de tortura. Eso es lo que explica el desarrollo de nuestra organización. Al igual que en Trelew, cuando ellos creían que matando a 19 compañeros nuestras organizaciones iban a retroceder, 2 o 3 meses después nuestras organizaciones no daban abasto para integrar tanta cantidad de chicos y chicas jóvenes a los montoneros. Y algo parecido podemos decir que ocurrió el 7 de septiembre de 1970. Ellos creyeron que golpeando de esa manera podían hacer retroceder, incluso podían hasta poner una cuña en esa lucha de clases. Fue todo lo contrario, porque ya la conciencia era imparable. Esa conciencia era imparable, no había manera de parar esa conciencia. Y esa lucha de clases en la Argentina y dentro del peronismo también era imparable. Nosotros no podemos ver la realidad con otro prisma, con otra visión que no sea la lucha de clases y la lucha antiimperialista en un país como la Argentina. No se nos ocurre, no tenemos manera de ver la realidad de otra forma. Las dos cosas, que es la discusión que solemos tener muchas veces con las izquierdas argentinas tradicionales, básicamente las izquierdas trotskistas, pero las discusiones que solemos tener con las izquierdas argentinas, que omiten que no solamente la lucha es anticapitalista, antiburguesa, sino que también es antiimperialista. Omiten eso, y eso es lo que los lleva a ir a apoyar a Ucrania, eso es lo que los lleva a ir a putear contra Cuba, eso es lo que los lleva a ir a putear contra Venezuela, porque omiten en su razonamiento entender lo del imperialismo. De la misma manera que discutimos muchísimas veces con compañeras y compañeros kirchneristas o peronistas sobre el tema de la lucha anticapitalista. Cuando le decimos, compañeros, si hay otra definición, quisiéramos saberla. Para nosotros el imperialismo es la etapa superior del capitalismo. Si hubiera otra definición, no lo inventamos nosotros, obviamente. Si hubiera otra definición, quisiéramos escucharla. Y si es esa la definición, no se puede ser antiimperialista y declamar anti-yanqui y putearse contra la embajada y contra el embajador norteamericano, si no se es anticapitalista. Y el peronismo hoy, este peronismo hoy, es un peronismo capitalista. Lo dice el presidente, lo dice la vicepresidenta, lo dicen todos sus dirigentes. El imperialismo la unió, vino a intervenir en esa lucha de clases en la Argentina y en el peronismo. ¿Y intervino a favor de quién? De las clases dominantes de la Argentina, pero también intervino a favor de los sectores procapitalistas, proimperialistas del peronismo. Vino a hacernos mierda a nosotros, a eliminarnos a nosotros, ya incluso con el peronismo en el poder. Antes del golpe, vino a eliminarnos a nosotros y a preservar a los que están. Los que están son los mismos que están ahora, no importa, generacionalmente e ideológicamente. Y entonces esas cosas, por lo menos nosotros queremos dejarlas claras, porque si dejamos estas cosas claras y tenemos matices, diferencias, es fácil de discutirlas. Si las obviamos por una cuestión de diplomacia, porque que no queremos ofender, no las vamos a poder sintetizar. Y eso es lo que le decimos a nuestros compañeros. Si tenés un compañero de otra organización, discutí con ese compañero o esa compañera. Entonces, ese ida y venida, esa ida y vuelta, es lo que nosotros queríamos marcar acá. Y esa lucha de clases
vista también por nuestros enemigos, esa lucha antiimperialista, fue vista por nuestro amigo e intervino. Eso es lo que explica el golpe del 76. No hay otra explicación para el golpe del 76. El golpe del 76 vino a hacer retroceder la conciencia a la edad de piedra. Por eso hoy discutimos si el plan, si la baja, si la alta y qué sé yo, toda esa boludices. Cosas que no se discutían, no discutían estos compañeros del 70. Esa es la explicación. Y el auge de esa lucha de masas, el auge de esa lucha de clase, el auge de esa lucha antiimperialista, se dio tanto adentro del peronismo que dependía de cómo iba a resolverse esa lucha. Iba a depender de lo que iba a pasar con la Argentina. Si en esa lucha de clases ganaba, triunfaba, los sectores procapitalistas, proimperialistas, fascistas, burocráticos, la burocracia sindical, el peronismo iba a ser un vehículo para profundizar el capitalismo en la Argentina. Si en esa lucha triunfábamos nosotros, el peronismo iba a ser un vehículo para construir una sociedad sin explotadores ni explotados. La consigna, la patria peronista y la patria socialista no era solo un enfrentamiento contra la burocracia sindical, expresaba dos modelos de país, dos formas distintas de pensar la Argentina. ¿O creemos que solo era por una consigna, porque rimaba? La consigna de que íbamos a construir el hospital de niños en el Sheraton era una consigna de clase, era una consigna antiimperialista. Era una consigna anticapitalista, no era una burla solamente a ellos. Era nosotros vamos a tomar el poder y ese hotel o cualquiera similar lo vamos a transformar en un hospital de niños. Y la otra herramienta que no pudimos, no quisimos, no supimos ver en los 70, 72, 73, son estructuras de acuerdos. Frente revolucionario, un frente de liberación nacional, estructuras de acuerdos, estructuras de... Nosotros decimos a veces que no es lo mismo la unidad que los acuerdos. La unidad, este concepto medio intelectual, universitario, muy remanido por las izquierdas, sobre todo gorilas en la Argentina, es una cosa. Los acuerdos son otra. Me pongo de acuerdo con vos, organización fulano, en 2 puntos. Y esos 2 puntos los construyo, los cumplo. Y después 3 y después 4. Pero es fundamental priorizar esos acuerdos, darle prioridad, independientemente de los espacios que ocupemos. Porque tenemos que prever que esto se va a poner más jodido. Gane quien gane la selección, se va a poner más jodido. Y para enfrentar eso necesitamos acuerdos. El acuerdo político tiene siempre un correlato organizativo, siempre tiene un correlato organizaticio. Ponerse de acuerdo y no establecer las herramientas con las cuales vamos a construir los acuerdos, eso es un ejercicio intelectual. Los intelectuales piensan solamente, los revolucionarios, además de pensar, construyen el pensamiento. Compañeros combativos.